Queridos estudiantes, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro curso y en este momento vamos a pasar a una segunda teoría, segunda propuesta de teoría del deber, ¿sí? El utilitarismo del acto. Hay dos tipos de utilitarismo, ya voy a inmediatamente a referirme, pero primero quisiera poner el título general. Recordemos, estamos discutiendo el criterio del deber. ¿Qué es lo que hace que una acción sea obligatoria o no? Bien. Este tema del utilitarismo se va a continuar más luego. La variante de utilitarismo de la regla o utilitarismo de reglas viene en otra sección. Y entre tanto hay una teoría que es el de las obligaciones o los deberes prima facie. Entonces, obviamente dentro de cada una de las secciones hay eh, razones a favor, razones en contra, hay un diálogo y eso tenemos que reflejar aquí en clase. A ver, pero antes de continuar, tal vez alguien de ustedes quisiera opinar sobre el tema anterior. ¿Del egoísmo? No. Bueno, el, en el caso del egoísmo del acto y el egoísmo de la regla, hemos de dedicar por lo menos un par de horas para intercambiar ideas, dar la oportunidad para que ustedes, como ya lo hicimos en otra ocasión, eh, puedan conversar con sus compañeros, el, diciendo si están a favor o no de dicha teoría. Bien, a ver, eh, entonces, veamos, quisiera presentar la distinción entre por lo menos dos. A ver, no estoy seguro si es que el micrófono estaba activado o no. Bien, entonces recordemos, tengamos presente el problema que tratamos de resolver es el de qué es lo que hace que una acción reciba uno de los calificativos deónticos de obligatoria, prohibida o lícita. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a esta pregunta, hay una clasificación de teorías en tres grupos: el antecedentalismo, el intrinsecismo y el consecuencialismo. A ver, miren, entonces, para ilustrar
la diferencia entre estas tres, o por lo menos entre dos de ellas, les voy a poner un ejemplo, pero para que ustedes de entrada tengan claro qué es lo que discuten estas varias teorías, pensemos en una acción cualquiera, ¿sí? A ver. A ver, esa acción, por una parte, puede tener antecedentes, puede tener consecuencias o puede ser considerada en sí misma, ¿sí? Entonces, veamos, esta acción puede tener resultados, es decir, efectos, ¿sí? Esas son las consecuencias, ¿sí? A ver, pero para no repetir la palabra voy a poner un sinónimo, ¿sí? La acción también, por otra parte, tiene sus circunstancias anteriores en el tiempo, ¿sí? Y dentro de las cuales están presentes ciertos factores, el principal de los cuales podría ser una intención, ¿sí? Que el agente quiere conseguir algo realizando esa acción, ¿sí? Pero esto está solamente a nivel de deseo o aspiración, ¿sí? Algo que quiere el agente conseguir. Entonces, tenemos ahí dos puntos de vista y finalmente podríamos considerar la acción en sí misma independientemente de circunstancias anteriores o posteriores, ¿sí? Esto es como una línea del tiempo. Bien, ahora yo quisiera que, al igual que en cualquiera de los problemas que abordamos, ustedes traten de responder personalmente desde su opinión propia cuál es la posición más satisfactoria. El ejemplo que les puede ayudar a tomar una decisión es el de un intento de asesinato frustrado. Es el siguiente, imaginémonos que una persona en su sano juicio, después de haber deliberado largamente, decide matar a una persona. ¿Sí? No, no es un asaltante, él no es que se encuentra con un asaltante y que le quiere robar o le quiere hacer daño, sino que por alguna razón quiere matar a otro. Podría ser venganza o alguna otra razón personal que le motiva a esta persona el querer matarla. Tiene una pistola en su mano y frente así a la víctima. Ahora apunta con el arma, jala el gatillo y por algún desperfecto del arma no sale disparada ninguna bala. El arma estaba cargada, pero y lo cierto es que esa intención de matar a la otra persona no se cumple. Bien, ahora, ¿cuál es la acción que vamos a
juzgar si es que era correcta o incorrecta. ¿Sí? Lo que hace la ética es calificar una acción de modo positivo o negativo, ¿sí? Dándole varios calificativos. Nosotros estamos utilizando la palabra debido o prohibido. Puede ser lícito o ilícito. En el texto tienen ustedes correcto o incorrecto. Bueno, todas esas palabras nos dan la idea de que desde la ética nosotros hacemos una evaluación moral. Bien, ahora la acción es de jalar el gatillo. La intención es la de matar a la otra persona, ¿sí? Pero quien tiene la pistola no es loca, ¿sí? No está bajo efectos del alcohol, de droga, como para decir que le está fallando el cerebro, ¿sí? Sino que en sangre fría, o bueno, también puede ser con una especie de algún sentimiento que luego le cause tal vez arrepentimiento, remordimiento. Dejemos de lado el fuero interno de la persona. Lo cierto es que tal vez tras una larga meditación toma esa decisión, pero al momento de jalar el gatillo no funciona el arma y no hay ninguna persona herida o peor muerta. Entonces, ¿cómo juzgamos esa acción? ¿Sí? ¿Ya? Bien, ahora veamos la diferencia que hay entre antecedentalismo y consecuencialismo. A ver, en este caso particular, voy a dar la valoración de la intención. Matar a una persona con algún motivo, pero que no sea el de autodefensa, porque podemos pensar que es legítimo. Si es que alguien quiere matarme y yo, para impedir eso, puesto que valoro mi propia vida, la única manera de hacerlo es matando al otro, entonces es legítimo hacerlo. Obviamente, primero trataré de impedir ese asalto o ese ataque disparándole tal vez a las piernas, a las manos. Y si la única manera de defenderme es quitándole la vida a la otra persona, entonces como último recurso habría que hacerlo. Una vez que he agotado las otras medidas no letales. Bien, la intención es de matar a otro. Eso no hay cómo. Y alguien puede decir, pero es que fue el asesino de mi familia. Pero uno no puede hacer eso. Si es que es criminal, habrá que acusarle y el juez decida. Presente usted las evidencias y si es que todo marcha bien, irá a la cárcel. Tal vez en algún estado, de hecho, hay pena de muerte, puede ser que es el castigo que se le dé. En todo caso, es cuestión del juez. Todo acusado tiene derecho a la autodefensa. Así sea culpable, tiene derecho. ¿Sí? Además, hay el derecho también de presunción de inocencia. Si el juez no puede prejuzgar de antemano y dar crédito solamente a la parte acusadora. Esa es la vía digamos, correcta, legal, pero nuevamente les pido, por más que en algunas ocasiones les ponga ejemplos que mencionan a un juez, continuemos con el ejemplo reflexionando desde la ética. Obviamente, hay casos en los cuales coinciden tanto la ética como el derecho, pero lo nuestro es ética. ¿Sí? Tenemos que juzgar desde ese punto de vista. Bien, entonces, estarán de acuerdo que esa intención de matar al otro no es correcta.
¿sí? Pongo aquí el signo menos de negativo. O si quieren, así para que quede más claro. En cambio, los resultados no eran malos, ¿sí? O creo que más bien pongo eso. La intención es mala, ¿sí? Pero puesto que esa acción no produjo ningún perjudicado, nadie resultó herido ni muerto, entonces digamos que el resultado no es malo, ¿sí? Ahora, entonces tenemos una valoración de la intención y otra opuesta del resultado. Nuestra pregunta es, ¿qué es la acción? ¿Cómo vamos a juzgar la acción de jalar el gatillo? Con esta intención y con este resultado. ¿La acción es buena o mala? ¿Mala o no mala? Una de dos. Según la doctrina antecedentalista, la acción hereda la evaluación de la intención, ¿sí? Esto es la doctrina antecedentalista, ¿sí? En cambio, el consecuencialismo cree que esta acción va a ser buena o mala, mala o no mala, dependiendo de cómo evaluemos los resultados, las consecuencias, ¿sí? Entonces, eso es el consecuencialismo. Y en tercer lugar, el intrinsecismo, es decir, tiene una tercera vía de que la acción en sí misma es buena o mala, independientemente de qué haya querido conseguir el agente y qué es lo que efectivamente en la realidad consiguió, ¿sí? Eso es el intrinsecismo, ¿sí? Bien, entonces espero que este tipo de ejemplos u otros similares les dé a ustedes una visión panorámica de cuál va a ser el debate en el que nos vamos a adentrar desde esta clase. La temática es un poco extensa, entonces veremos a través de unas 3 secciones eh, algunas de las alternativas que están detrás de este problema de cómo determinamos qué es lo obligatorio. Bien, ahora, si quieren, con otras palabras, acá, cuando hablamos de intención, estamos haciendo referencia a la voluntad de la persona, lo que uno quiere hacer, ¿sí? En cambio, acá es algo que sucede en la realidad, ¿sí? La voluntad está en nuestra mente, es algo al interior de las personas. En cambio, esto es algo objetivo, ¿sí? Mientras que lo de acá es subjetivo, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué depende? ¿Sí? A ver, resultado... eh, bien, si es que pongo estas eh, 2 palabras, puede ser que ya a alguno de ustedes les haga
inclinar hacia un lado u otro. Pensemos en cuál es, por ejemplo, la posición de San Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? A ver, si es que si ustedes me preguntaran cuál es la ética del Nuevo Testamento, sin conocer sobre el tema, me atrevería a decir que hay varias éticas, no una sola. Sabemos que en la Biblia hay más de 70 libros y no todos ellos son coherentes entre sí, por más que se pueda pretender que hay una inspiración divina detrás de las escrituras. Lo cierto es que vamos seguramente a encontrar diferencias tanto en el Evangelio como en el resto del Nuevo Testamento. Pero San Pablo, si no estoy equivocado, él estaría dentro de el antecedentalismo. ¿Sí? Si no recuerdo mal, es de él esa frase que dice que aquel que deseó la mujer de su prójimo ya pecó en su corazón. Lo cual quiere decir que, aunque en la realidad no haya pasado nada, ya con el pensamiento se puede hacer algo malo. ¿Sí? Bueno, eso es, por supuesto, es una ética muy rigurosa, muy estricta, tal vez tendiendo hacia la perfección. De hecho, el perfeccionismo es una posibilidad, pero no todos van a estar de acuerdo con esa postura. Bien, entonces, definamos más exactamente qué es lo que sostiene cada una de estas tres variedades de teorías del deber. ¿Sí? A ver, todas ellas tratan de responder a la pregunta de ¿bajo qué condiciones una acción es obligatoria? ¿Sí? ¿Cuál de las varias alternativas abiertas ante uno es la que uno debe hacer? ¿Sí? Entonces, es obligatoria aquella acción que, a ver, y ahí me ponen las condiciones. ¿Sí? El consecuencialismo dice, es obligatoria aquella acción que tenga buenos resultados. ¿Sí? Eh, Recuerden, estoy simbolizando, estoy utilizando la A para simbolizar una acción cualquiera. La O es de la lógica deóntica obligatorio. Esta acción A es obligatoria dependiendo de las circunstancias antecedentes, anteriores. ¿Sí? Según el intrinsecismo, es obligatoria aquella acción por sí misma. ¿Sí? ¿Sí? A ver, por ejemplo, pensemos la cuestión de una promesa. ¿Sí? Eh, Acá está, a ver, tenemos
el principio de que se deben cumplir las promesas. Y podemos decir eso es lo ético. No estoy hablando de un contrato escrito, sino simplemente de dar la palabra. No es que he firmado un papel y hay un testigo o está eso notariado. Nada que ver con lo legal. Simplemente me he comprometido delante de otra persona. ¿Debo cumplir esa promesa? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Sí? ¿Es por algo que hice antes, el de dar mi palabra? ¿O tal vez es porque cumpliendo o no cumpliendo, es por los resultados? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con el cumplimiento o incumplimiento de la promesa? Entonces, ¿debo hacer o no? Eso está en función de los resultados, las consecuencias. Y una tercera posición dirá que hay que cumplir la promesa porque hay que cumplir. El deber por el deber. Eso es intrinsecismo. ¿Sí? Bien. Entonces, una obligación no está dependiendo, una acción es obligatoria, no por algo que ha pasado antes, tampoco por lo que sucederá en el futuro, sino intrínsecamente, en sí misma es obligatoria, independientemente de las circunstancias subjetivas y objetivas. Y finalmente, el consecuencialismo cree que la acción obligatoria es aquella que tenga buenos resultados. ¿Sí? Bien. Depende de las consecuencias. ¿Y qué es lo que nos fijamos en las consecuencias? Que se produzca el bien. Y aquí, fíjense, nosotros, aparte de esa primera unidad introductoria sobre qué es la ética, discutimos teorías del bien. Hubiéramos tal vez podido haber empezado con teorías del deber, pero hay una razón para haber adoptado el orden inverso y es precisamente al parecer, Hospers tiene una tendencia hacia el consecuencialismo. Es obligatoria aquella acción que produce buenos resultados y esta bondad de las consecuencias se las mide desde una teoría del bien. De modo que para contestar, para tener un principio, el criterio del deber, primero debía haber resuelto el problema del bien. ¿Qué es el bien? Recuerden la discusión entre hedonismo y pluralismo. ¿Hay un único bien intrínseco o más de uno? Entonces, acá podríamos nosotros ser hedonistas o pluralistas, o si quieren ustedes, monistas o pluralistas, y en base a la resolución de ese problema, pasar ahora en segundo lugar, derivadamente, a la cuestión de con qué criterio juzgamos la obligación. Y entonces, el consecuencialismo lo que dice es que estamos obligados a realizar el bien. Y que ese bien se vea en las consecuencias. ¿Ya? Bien. Entonces, el consecuencialismo está suponiendo la teoría del bien, una teoría del bien, la que sea.
Ahora, ¿dónde entra el utilitarismo? El utilitarismo está dentro de esta tercera categoría. A ver, no sé si alguien de ustedes recuerda en vocabulario filosófico, estoy casi seguro de que vimos el significado de la palabra útil. Útil es lo que sirve para algo. Piensen ustedes, de ahí viene la palabra utensilio, la utilidad tiene un valor instrumental, ¿sí? Eso en general, no necesariamente en el lenguaje ordinario, sin que tenga un sentido técnico. Pero por supuesto, en base a ese uso del lenguaje común, de ahí los filósofos le imprimen un significado más específico. El utilitarismo es aquella corriente que responde a esta pregunta de ¿qué es lo que define la obligación de una acción? La obligatoriedad de una acción, lo que tenemos que hacer. Y esto se podría aplicar tanto a los casos individuales como colectivos. A veces se habla de ética social, que según muchos autores, incluso filósofos políticos, estaría a la base de la reflexión filosófica sobre la política, la ética como base de la filosofía política. Ahí están los dos más grandes filósofos políticos del siglo XX, Rawls y Nozick. En el fondo es la posición de Aristóteles, ¿sí? Pero no es la de Kant. Kant está en el polo opuesto. Él es intrinsecista. No tenemos, cuando hablamos del deber, para nada tiene que contar el bien en general, o más en concreto, la felicidad o el placer. Se opone al hedonismo. Eso es Kant, intrinsecista. Bueno, pero para el utilitarismo, como una versión particular del consecuencialismo, cree que, y con esto acabo, que es obligatoria aquella acción que tenga óptimos resultados, ¿sí? Las mejores consecuencias. Y por favor, eso está en superlativo. Bueno, explicaré la próxima clase. Nos adentraremos en el utilitarismo del acto. Dejaremos la cuestión del utilitarismo de la regla para después de otra sección que va a interponerse entre estas dos variedades. Y mientras tanto haremos la discusión. Presento casos a favor del utilitarismo del acto, casos en contra, y las críticas al utilitarismo del acto pueden darse desde el mismo utilitarismo, ¿no? O desde el antecedentalismo o intrinsecismo, incluso desde el propio consecuencialismo, ¿sí? Bueno, estimados estudiantes, se me acabó el tiempo. Un gusto, una buena tarde.